Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En la clase de hoy vamos a aprender, o más bien a practicar algo que les ayudará mucho a mejorar su fluidez al hablar español, si lo practican constantemente. Y estas maravillas de las que les estoy hablando se llaman trabalenguas. Y es que está comprobado que la práctica de los trabalenguas ayuda a mejorar la pronunciación, la fluidez verbal y las habilidades para articular los sonidos del idioma. Su práctica también ayuda a entrenar la memoria y la concentración, ya que requieren de atención para pronunciar las palabras en el orden correcto sin cometer errores. Y además son súper divertidos, estarán de acuerdo, ¿no? Este es el primer video de una serie de 3. En él vamos a aprender 5 trabalenguas de nivel fácil. Y en cada video iremos aumentando el nivel de dificultad, ¿vale? La dinámica será la siguiente. Yo voy a decir cada trabalenguas al menos 2 veces. La primera vez, lentamente. Después les daré una breve explicación de su significado u origen y después lo diré rápido, ¿ok? Finalmente les daré tiempo para que ustedes mismos digan cada uno de ellos, porque aquí lo más importante es que ustedes lo practiquen, ¿vale? ¿Están listos? Vamos para allá. Bien, comencemos con el primero y el que yo considero el más fácil. Se llama, o al menos yo le llamo, un limón, medio limón, ¿vale? Y va así. Un limón, medio limón. Dos limón, medio limón. Tres limón, medio limón. Cuatro limón, medio limón. Cinco limón, medio limón. Seis limón, medio limón. Siete limón, medio limón. Ocho limón, medio limón. Nueve limón, medio limón. Y 10 limón, medio limón. ¿Vale? Su significado, bueno, antes, es importante. A partir de 2, lo correcto sería decir limones en lugar de limón porque es plural. Pero si lo dijéramos así, se perdería un poco el nivel de dificultad. Así que mantendremos los limones en singular, ¿vale? Y bien, ahora sí, su significado es literal one lemon and a half lemon, two lemon and a half lemon. Y así, ¿ok? Vale, ahora sí lo voy a decir rápido, a ver qué tal me va. Un limón, medio limón, dos limón, medio limón, tres limón, medio limón, cuatro limón, medio limón, cinco limón, medio limón, seis limón, medio limón, siete limón, medio limón, ocho limón, medio limón, nueve limón, medio limón, 10 limón, medio limón. Bien, me salió bien. Creo que no estuvo tan difícil. Ahora les toca a ustedes. Primero lo van a decir leyéndolo despacio. Les voy a dar suficiente tiempo. Así que primero lo leen despacio y después, por favor, procuren decirlo sin leer lo más rápido posible. ¿Vale? ¿Están listos? ¡Vamos! Ahora dilo tú lo más rápido posible y sin leerlo, ¿vale?
Vamos, tú puedes. Muy bien. ¿Qué tal les fue? ¿Estuvo fácil o difícil? Yo espero que muy fácil. Seguramente sí. Muy bien. Ahora veamos el segundo. Bien. Este trabalengua se llama camarón caramelo y va así. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón. Así diciéndolo despacio no es tan difícil. Y bien, su significado literal es shrimp caramel. Como verán, no tiene mucho sentido, pero si decimos estas dos palabras juntas y luego cambiamos el orden, ya tiene un nivel de dificultad, ¿vale? Ahora lo voy a decir rápido, a ver qué tal me va. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón. Uf. Y así lo tienen que seguir repitiendo lo más rápido posible hasta que se equivoquen. Y el que lo diga más veces, gana. ¿Ok? Bien. Ahora les toca a ustedes. Recuerden, la primera vez lo leen, lo dicen despacio, con calma. Les voy a dar su tiempo. Y después procuran decirlo lo más rápido posible sin leerlo. ¿Vale? ¿Están listos? Vamos para allá. Bien, ahora van a decirlo sin leerlo. Recuerden repetirlo una y otra vez hasta que se equivoquen. Si les da tiempo después de haberse equivocado, inténtenlo de nuevo. Bien, ¿qué tal les fue? Este está un poco más difícil, ¿no? Pero seguramente lo hicieron muy bien. Ahora vamos con el siguiente. Bien, este trabalenguas es de solo una palabra, pero es más o menos larga y créanme, nada fácil de pronunciar. Y es parangaricutirimícuaro. Parangaricutirimícuaro. ¿Ok? Para aprenderlo más fácil, yo les recomendaría que lo dividan. Primero digan parangarí y luego cutirimícuaro. Parangarí y luego cutirimícuaro. ¿Vale? Esta complicada y muy famosa palabra en México toma su origen de un pueblo de un estado mexicano llamado Michoacán y el pueblo se llama Parangaricutiro, el cual fue destruido por el volcán Paricutín en el año 1943. Según los lugareños, dicen que la palabra surge después de la confusión de los turistas para poder pronunciar las palabras Paricutín, que es el volcán, y Parangaricutiro, que era el pueblo. ¿Vale? Parangaricutirimícuaro es solo una parte de un trabalenguas mucho más complicado, el cual aprenderemos en el tercer video.
de esta serie. ¿Ok? Y ahora sí, lo voy a decir súper rápido, a ver qué tal me sale. Parangaricutirimícuaro. ¿Cómo? Parangaricutirimícuaro. ¿Vale? Yo la verdad es que ya la tengo bastante entrenada porque como les dije, este es muy famoso en México y lo aprendemos desde chiquitos. Aunque la verdad es que todavía hay algunas personas que no lo saben decir muy bien. Pero bueno, ahora les toca a ustedes. ¿Están listos? Vamos para allá. Bien, ahora les toca decirlo sin leerlo. Vamos, ustedes pueden. Bien, ¿qué tal les fue? Espero que muy bien y que ya lo tengan súper dominado. Ahora vamos con el siguiente. Este trabalenguas estoy seguro que será muy familiar para muchos de ustedes, ya que es una adaptación de un trabalenguas en inglés al español y es supercalifragilístico-espialidoso o en inglés supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Este divertido trabalenguas fue creado para la película de Mary Poppins en 1964 y como podrán ver es prácticamente igual que en inglés, solo con su toque de español. Ahora lo voy a decir súper rápido, o bueno, más o menos rápido. Supercalifragilístico espialidoso. Supercalifragilístico espialidoso. Bien, ahora les toca a ustedes. ¿Están listos? Vamos para allá. Bien, ahora sin leerlo y lo más rápido posible. Ustedes pueden. Perfecto. Estoy seguro que este estuvo mucho más fácil que los otros, o al menos si ya lo dominas en inglés, ¿no? Perfecto. Vamos con el último. Bien, el último trabalenguas de esta clase va así. La cara del loro se aclara con cloro. Claro, con cloro se aclara la cara del loro. Este ya está más difícil, ¿verdad? Su traducción en inglés sería la siguiente. The parrot's face is bleached with chlorine. Of course, with chlorine is bleached the parrot's face. ¿Qué tal? No tiene nada de sentido, ¿verdad? Bueno, más o menos. Pero lo importante no es que tenga sentido. Como ya vimos, lo importante en los trabalenguas es que el conjunto de palabras sean difíciles de pronunciar. ¿Ok? Antes de decirlo rápidamente, quiero que aprendamos palabra por palabra el vocabulario de este trabalenguas. Comencemos. Cara es face. Loro es parrot. Aclara viene del verbo aclarar, que significa bleach. Cloro es chlorine. Y por último, claro, en este caso sería of course. ¿Ok? Y ahora sí, lo voy a decir rápido y a ver qué tal me va.
La cara del oro se aclara con cloro. Claro, con cloro se aclara la cara del oro. Uf, creo que me fue bien. Ahora les toca a ustedes. Vamos para allá. Ahora dilo tú lo más rápido posible y sin leerlo, ¿vale? Vamos, tú puedes. Listo. ¿Cómo les fue en este? Ya estuvo más complicado, ¿no? Muy bien. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo haciéndolo. Recuerden que es muy importante practicar este tipo de ejercicios constantemente para que cada vez mejoren más su pronunciación y su fluidez al hablar. En verdad sirven mucho. Si les gustó este video, por favor no olviden regalarme su like y suscribirse a mi canal para seguir recibiendo mi contenido. También, si desean saber más sobre mi programa de inmersión Easy Spanish Teacher, por favor visiten mi sitio web para contactarme. Dejo el link abajo en la descripción. Y me gustaría mucho que me dejen en los comentarios cuál es su trabalenguas favorito, pero en su idioma. Estaría increíble saberlo. Muy bien, eso sería todo por hoy. Esperen muy pronto el segundo video de esta serie de trabalenguas en español. ¿Vale? Que estén muy bien. Nos vemos pronto. Adiós.